Placer el poder estar en este lugar. As Pastor John said, I was raised in a pastor's home. Y como Pastor John lo dijo, yo fui criada en una casa cristiana. And being a pastor's child, you're supposed to be perfect. Y el ser el hijo de un pastor quiere decir que tenemos que ser perfectos. Everybody is looking at you. Todo el mundo te está mirando. And so, to survive in life, Y para sobrevivir en la vida, I found that the only person that I could tell all of my emotions to is my Heavenly Father. que a la única persona que yo le podía contar mis emociones era a mi Padre Celestial. Because I knew that He would not judge me. Porque yo sabía que Él no me iba a juzgar. But that He would be there to help me through any circumstance. Porque Él iba a estar ahí conmigo en medio de cualquier circunstancia en mi vida. And then I had an aunt who was a very praying aunt. Y yo tenía una tía que sabía orar mucho. She took a very special interest in me. Y ella se interesó mucho por mí. And I observed that when she first of all, she prayed loud. Y yo observé y ella oraba de manera audible. And secondly, as I observed, I found that God always answered her prayers. Y a medida que yo observaba su vida, me daba cuenta que Dios siempre respondía sus oraciones. So I decided that I was going to follow her in her prayer life. Así que yo me di a la tarea de seguirla a ella en oración. Sometimes I say that God answered just to keep her from keeping on asking Him. A veces yo pensaba que Dios le respondía para que ella dejara de pedir tanto. She also loved to teach children the Word of God. Y ella también amaba hablarle acerca de la palabra de Dios a los niños. And so at the age of 4, Y a la edad de los 4 años, I would go to her house and she would just not help you to memorize just scriptures, but whole chapters. y ella en su casa me ayudaba a aprenderme versículos enteros y aún capítulos enteros de la palabra de Dios. And so at the age of 4, I learned the 23rd Psalm by memory. Y a la edad de los 4 años yo me aprendí el Salmo 23 de memoria. So the Word of God has always been so precious to me. Así que la palabra de Dios ha sido siempre un tesoro para mi corazón. And so the passion that I have and the calling that I have in ministry Y la pasión que yo tengo y el llamado que tengo en el ministerio is to help people to understand what prayer is really all about. es para ayudarme a mí a entender qué es la oración. Not necessarily to give you the principles of prayer, but to inspire you to pray. Can you repeat that, please? Okay. Necesito que alguien me ayude con el monitoreo, no tengo. Not necessarily to give you the principles of prayer, No es simplemente darte los principios de la oración, but to inspire you to pray. pero el poder inspirarte. And so that's what I am here for. Y esa es la razón por la cual estoy aquí hoy. To help you to know the Word of God. Para ayudarte a entender y conocer la palabra de Dios. To help you hear from God. Para escuchar, a que aprendas a escuchar de Dios. And to help you to find the plan that God has for you. Y que puedas encontrar el plan que Dios tiene para tu vida. Because you see, when we walk in God's perfect plan, Porque cuando caminamos en el plan perfecto de Dios, life becomes so much easier. la vida se vuelve mucho más fácil. You don't have to be stressed out. No tienes que estresarte. Because God will always lead you, guide you, and direct Porque you. Dios siempre va a guiarte, a liderarte. And you can live a stress-free life. Y puedes vivir una vida libre de estrés. You know, in life, we navigate through many seasons. En la vida nosotros navegamos por diferentes estaciones. We are a child, Somos un niño, then we become an adult, luego nos convertimos en un adulto, many get married, muchos se casan and we go through what we call the honeymoon season. y luego pasamos por la estación, lo que llaman la luna de miel. I don't want to go back there. Yo no quiero regresar allá. My husband and I will celebrate our 59th wedding anniversary in December. Mi esposo y yo vamos a celebrar 59 años de casados este diciembre. Yes. Sí. But Pero
I don't know how that happened. I'm just 50 years of age. Yo no sé cómo pasó eso, yo solo tengo 50 años. Actually, when I got to 50, I loved it so much De hecho, cuando yo cumplí 50, that I just decided to stay there. me encantó cumplir 50 que me quedé ahí. Age is just a number, La edad solo es un número, so just pick the number that así you que like escoge el número que te guste and just stay there. y quédate ahí. And so when my body tells me I'm older than 50, Y cuando mi cuerpo me dice que tengo más de 50 años, I say, oh no, I'm going to act like I'm 50. yo digo, no, voy a actuar como si tuviera 50 años. But then we go through season of raising our children, Pero luego pasamos por la temporada de criar a los niños, and that's a wonderful season. y esa es una estación asombrosa, increíble. But personally, I'm glad that season is over. Pero personalmente también agradezco que esa etapa ya haya caducado, terminado. And now it's just me and my Y ahora husband. solo somos mi esposo y yo. And we have a wonderful time together. Y tenemos un tiempo increíble los dos juntos. But you know, if we had not continued to communicate during all of these seasons, Pero si no hubiéramos seguido comunicándonos durante estas estaciones de la vida, when the children grew up, there would be two strangers in the house. cuando los niños nacieran, hubiera parecido que habían dos extraños en esa casa. So it's very important, if you're married, to continue to communicate with each other. Así que si estás casado, es importante que te sigas comunicando con tu pareja. But with our Heavenly Father, it's important to continue to communicate with Him on a daily basis. Pero con nuestro Padre Celestial es importante que nos aprendamos a comunicar con Él de manera diaria. So many times people only can communicate with the Father when they're in a crisis situation. Muchas personas solo se comunican con el Padre cuando están en una crisis. They want to call upon Him as their heavenly butler Quieren llamarlo como si fuera un mesero or as their heavenly lifeguard. o como un salvavidas. But God is with you every moment of the day. Pero Dios está contigo en cualquier tiempo del día. And it's important to call upon Him every moment Y of es the day. importante que le clamemos a Él todo el día. But I believe that we are living in a season of the last days. Pero yo creo que estamos viviendo en la estación de los últimos tiempos. And it's so important to prepare for every season. Y es tan importante que nos preparemos para cada estación. So let's turn over to Matthew. Así que vayamos juntos a Mateo. Matthew 24. Mateo capítulo 24. Excuse me. No, I just need a little space. It's all right. Matthew 24, Mateo capítulo 24. starting with verse 3. Comencemos en el versículo 3. Jesus was about to leave this earth, Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, ya estaba a punto de irse. and you can only imagine that the disciples were in panic mode. Y los discípulos estaban como, entraron en pánico. And so, first of all, they were wondering, what are they going to do without Jesus? Y se estaban preguntando, bueno, ¿qué vamos a hacer sin Jesús? Because whatever question that they had, they could just ask him. Porque cualquier pregunta que los discípulos tenían, simplemente podían preguntarle. But now he's going away. Pero ahora se va And so they want to know, when are you coming back, y ellos Jesus? quieren saber, Jesús, ¿cuándo vas a regresar? And so he told them this. Y les dijo lo siguiente. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos le acercaron en privado y dijeron, dinos cuándo sucederá todo eso, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? So now Jesus is giving them some instructions and some warnings for them before he comes. Ahora Jesús les da un par de advertencias y señales de su partida. And so he said in verse 4, and Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Versículo 4, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. So obviously, there would be people, there would be even ministers in the last days that would try to deceive. Así que en los últimos tiempos van a haber personas, aún ministros, que van a tratar de engañar a las personas.
speaking false doctrines. hablando falsas doctrinas. So this tells me that in these days, these days that we are living, Así que esto quiere decir que en los días que estamos viviendo, that it's important for us to draw close to God, que es importante que nos acerquemos a Dios, that it's important to be sensitive to His Spirit que seamos sensibles a su espíritu and recognize His Spirit, y reconozcamos su espíritu so that we can tell the difference between those that are telling the truth para que podamos marcar la diferencia entre los que dicen la verdad and those that are teaching false y aquellos doctrines. que enseñan falsa doctrina. Because you see, you have the Spirit on the inside Porque of you. tú y yo tenemos al espíritu adentro de nosotros. And so you can discern that Spirit, Y tú puedes discernir ese espíritu and it's important that we do. y es importante que lo hagamos. In fact, I'm going to another scripture right now. De hecho, voy a ir a otro versículo rápidamente. I'm going over to John 14:16. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 16. Sometimes I don't know where I'm going. A veces yo ni siquiera sé a dónde voy, But when the Spirit speaks to go to another scripture, then I must follow. pero cuando el espíritu me dice ir a otro versículo, yo solo lo sigo. Okay. In the King James Version, En la versión Reina Valera, in John 14:16, en Juan 14, 16, Jesus told the disciples, Jesús le dice a los discípulos, "And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever." y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Now, you know, we need to have just a little bit more instructions on that. Ahora, a veces tenemos que tener un par de instrucciones más en este tema. And so, let me find this. Okay. And so the amplified version of comforter Así que en la versión amplificada, hablando de la palabra consolador, says counselor, helper, intercessor, dice consolador, ayudador, intercesor, advocate, strengthener, and standby, abogado, fortalecedor, aquel que está al lado nuestro, that He may remain with you forever. para que Él permanezca con ustedes para siempre. Do you realize that the Holy Spirit is on the inside of you? ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo está adentro de ti? And He is there to be your counselor. Y Él está ahí para ser tu consejero. He is there to be your intercessor. Él está ahí para ser tu intercesor, He is there to be your advocate. para ser tu abogado, He is there to be your strengthener. para ser tu He fortalecedor, is there to be your para ser standby. aquel que está al lado tuyo. But guess what? Pero We adivina have qué. to ask Him. Tenemos que pedirle. In verse 17 of that same amplified, En el versículo 17, en la versión amplificada, it says, "The Spirit of truth, whom the world cannot receive, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir or take to its heart, o llevar a su corazón, because it does not see Him or know Him, porque no lo puede ver y no lo reconoce, but you know and recognize Him." pero ustedes lo conocen y lo reconocen. And I love this. Y me encanta esto, For He lives with you constantly and will be in you. porque Él vive con ustedes de manera constante y Él estará con That should ustedes. excite you Eso debería emocionarte, to know that the Holy Spirit de is saber que el there. Espíritu Santo está He ahí, is with you está constantly. contigo de manera constante. Yes, just as Danny is by my side. Así como Daniel está al lado mío, Woo, the Holy Spirit is right here by your el side. Espíritu Santo también está al lado tuyo. Aleluya. And whatever you need, Y lo que tú necesites, He is there just as Danny is Él here está ahí como Daniel está al lado mío, to give me instructions, para darme instrucciones, to give me strength, para darme fuerza, to be there for me, para estar ahí para mí, to be an advocate to the Father. para ser un abogado delante del Padre. Hallelujah. Aleluya. I don't know about you, but Yo no I'm sé acerca de excited. ti, pero a mí me emociona eso. But so many times we do not recognize Him. Pero muchas veces no lo reconocemos a Él. And the reason that we don't Y la razón por la cual no lo hacemos is because we are so busy Es going about our own business porque estamos tan ocupados haciendo nuestras cosas that we don't realize that the Holy Spirit is trying to get our attention. que no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está intentando llamar nuestra atención.
Because you see, the Holy Spirit is a gentleman, Porque el Espíritu Santo es un caballero and he will not scream in your ear. y Él no va a gritar en tu cara. The devil will scream in your ear. El diablo te va a gritar en el oído. So if you find voices screaming in your ear, Pero si tienes voces gritándote en el oído, you know it's not the Holy Spirit, tú sabes que no es el Espíritu Santo, but it is your enemy pero es tu enemigo that is telling you you'll never make que te it. está diciendo, tú nunca lo vas a lograr, You can't do the job. tú no vas a poder lograrlo, Giving you all of those negative reports. dándote todos esos reportes negativos. But as you listen to the Holy Spirit on the inside Pero a of medida you, que escuchas al Espíritu Santo adentro de He ti, is saying, Él te dice, you can make it. tú sí puedes, You have the strength. tú tienes la You fuerza, have the wisdom. tú tienes la You have the sabiduría, ability. tienes la habilidad, You have tú lo tienes todo everything that you que need necesitas to accomplish what para He has for cumplir you. lo que Él te ha llamado a hacer. Hallelujah. I don't know about you, Aleluya. but I am Yo no sé happy. acerca de ti, pero eso a mí me hace feliz. You know, you just talk about it, Tú solo hablas acerca and de it just eso gives you so much strength. y te da tanta fuerza. Now, the Holy Spirit wants to warn you of things to come. Ahora, aún el Espíritu Santo quiere advertirte de cosas que han de suceder. Like I say, many times we're so busy with our own agenda Como lo digo muchas veces, a veces estamos tan ocupados con nuestras that agendas we're not listening to Him. que no lo estamos escuchando a Él. Many years ago, Hace muchos años, I made the commitment that I was going to listen carefully to the Holy Spirit yo hice el compromiso de escuchar atentamente la voz del Espíritu Santo and instantly obey Him. y de inmediatamente obedecerle, Even in natural things. aún en las cosas naturales. And so one day I had my to-do list Así que un día yo tenía mis cosas o mis quehaceres, because, as Pastor John said, I do a lot of administration. porque como Pastor John dijo, yo hago muchas cosas administrativas And it was going to be a very busy day. e iba a ser un día muy ocupado. I had many stops to make. Tenía que hacer muchas cosas, detenerme muchas veces. And so I was in my car Así que yo estaba en mi carro, driving out from the campus saliendo del campus de la iglesia and going down a road that would lead me to where I needed to go. y yendo por una carretera que me iba a llevar a donde tenía que llegar. On that particular road, Y en esa calle en específico there is a signal light hay un semáforo. and it's a mile, so I don't know what that would be here. Okay, there's a signal light like every mile for like about 10 miles. Y hay una señalización cada 2 kilómetros en esa carretera. And so if you make one light green, Así que si tú alcanzas a pasar un semáforo en you'll verde, make them all green. vas a hacer que todas estén en If verde. you make one light Pero red, si pasas una en you're going to rojo, make them all red. cada semáforo va a estar en rojo. And so obviously you try to hit them when they're green. Así que obviamente uno quiere pasar cuando todas estén en verde. And so I drove from the campus and turned left. Así que yo salí de la iglesia y giré a la izquierda. I looked and it was 1 kilometer away. I guess that's a half a mile. Ya. Yeah, good. 1 kilometer away. Y estaba como a 1 kilómetro de distancia And I saw that the light was green. y vi que el semáforo estaba verde. I'm praising God. Y yo estoy alabando a Dios. Hallelujah, God. Aleluya, you're so Dios, good. gracias, tú eres tan bueno. This light is green. Este semáforo está I'm verde. going to be able to preserve my time Voy a poder ahorrar mi tiempo and I'll get all of my assignments done. y voy a poder terminar todos mis quehaceres hoy. And so, what do you do when you see a light green? ¿Y qué haces cuando ves un semáforo verde? Obviously, you guys have a lot of traffic, so this wouldn't work for you. Obviamente ustedes tienen mucho tráfico en Bogotá, entonces no funciona acá. But for us, when a light is green Pero para nosotros cuando un semáforo está en and verde it's not traffic like it is here, y no hay tráfico como el de Bogotá, you start going faster. uno comienza a ir más rápido. And so I start going Así faster que yo comienzo a ir más rápido in order that the light would still be green when I got there. para que el siguiente semáforo estuviera en verde para cuando llegara ahí. And as I hit the accelerator to go Y faster, cuando comencé a despichar el acelerador para ir más rápido, on the inside of me, adentro de mí, from the Holy Spirit, desde el Espíritu Santo, you see,
how do you hear the Holy Spirit? O tal vez te preguntas, bueno, ¿cómo escucho al Espíritu Santo? Of course, the Holy Spirit has to speak to your thought life. El Espíritu Santo le tiene que hablar a tus pensamientos. And so these thoughts came. Entonces estos pensamientos llegaron. So they're obviously, I'm not thinking these thoughts Obviamente yo no estoy pensando estos because I want to go pensamientos faster. porque yo quiero ir más rápido. So obviously this is the Holy Entonces, Spirit talking to obviamente me este es el Espíritu Santo hablándome because I heard the thoughts, porque yo escuché los pensamientos. slow down. Detente o ve más lento. That didn't make sense to me. Eso a mí no me hizo sentido. Why should I slow down? ¿Por qué debería de ir más lento? Because you see, my head said you better speed up. Porque mi cabeza me decía, debes de ir más rápido. But because I had decided that I was going to obey the Holy Ghost, Pero como yo iba y me había decidido obedecer al Espíritu Santo, I slowed down. yo comencé a ir más lento. Now, did I come to a total stop? Ahora, ¿me detuve por completo? No, but I slowed down. No, pero sí fui más lento. But I kept my eye on that green light. Pero yo seguía enfocada en esa luz verde. Now, even though I'm slowing down, Ahora, a pesar de que yo estoy yendo the más light lento, is still green. la luz todavía está I verde. am praising God. Y estoy alabando a Dios. Father, even though I'm slowing down, the light is still green. Padre, aún yendo más lento, la luz todavía está verde. But I got from about right here Pero me acerqué como a la distancia de to la about mesa, where those microphones are, como a donde están los micrófonos, to the intersection, a la intersección, and I could not believe what I saw happening. y yo no podía creer lo que estaba viendo. Because you see, my light had been green for quite a while. Porque la luz verde había estado It verde por was mucho still tiempo green. y todavía It estaba was verde. not yellow. No estaba It was amarilla, still green. todavía estaba verde. When this car that was coming from this other direction Cuando un carro en otra dirección ran through his red light pasó de largo en su luz roja, very, very fast. muy rápido, So fast tan rápido that even though I had slowed down, que aún yo habiendo I yendo más had lento, to slam on my brakes yo tuve que in frenar en order seco not to go into that intersection. para no entrar en esa intersección. Hallelujah. Hallelujah. I listened to the Holy Ghost. Yo escuché al Espíritu Because had I Santo. not listened to the Porque si Holy no lo Ghost, hubiera escuchado, I would not have been here to tell this story. no estaría aquí contando esta historia. God is there with you. Dios está ahí The contigo. Holy Spirit is there El Espíritu Santo está to ahí lead you, para to guide liderarte, you, para to direct guiarte, you para all of your direccionarte ways, en todos to tus give you caminos, instructions para darte every day. instrucciones todos los días. And so it's so important Así que es muy importante to listen to Him el escucharle a Él instead of your head, which would tell you something en vez de different. tu cabeza que te dice hacer otras cosas. And so I follow that every day of Así my que life. yo intento seguir eso todos los días de mi vida. So many times we think that it's just our thoughts. A veces pensamos que solo son nuestros pensamientos. How many of you, thoughts have come to you and you thought, oh, that's just me. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que llega un pensamiento y piensan, ese solo soy yo? And you did not follow through with those thoughts. Y tal vez tú no completaste esos pensamientos, And it was God trying to warn you of something. pero era Dios tal vez advirtiéndote And acerca de algo. you didn't do it. Y no hiciste eso. See? Yeah, you didn't realize Y luego uno se da cuenta that was the Holy Spirit speaking que to ese era el you. Espíritu Santo hablándonos. And it's so important to obey Him. Y es tan importante obedecerle a Él. But you see, the Lord will be patient with Y you el Señor será paciente contigo when you're trying to learn how to hear His cuando voice. estás tratando de aprender cómo escuchar su voz. Because sometimes people, oh my goodness, they get, what's the word I want to use? They think that it's God and it's not. Porque a veces muchas personas piensan que es Dios cuando en realidad no lo es. And so God will be patient with you Así que Dios será paciente contigo as you learn to listen to His a medida voice. que aprendes a escuchar su voz. But He says, be wary, be wary. Let me see here. Let's get back to the scripture. Vamos a regresar al versículo. That's just a side thought. Is that okay? Ese fue un pensamiento aparte, está bien. Sometimes, as my father-in-law would say, A veces como mi suegro decía, the side thoughts are sometimes more important than the main meal. los puntos a un lado son más importantes que We la call comida it- central. We call it an appetizer. Lo llamamos una entrada.
And so he said in verse 4, and Jesus answered and said unto them, this is Matthew 24:4, take heed that no man deceive you. Mateo 24:4, no dejen que nadie los engañe. And verse 5 says, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. That is that it's so important to hear and recognize his voice. Por eso es tan importante escuchar y reconocer la voz de Dios. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. You see, the word says there will be many wars. La palabra de Dios dice, habrán muchas guerras. But we don't have to be afraid. Pero no tenemos que asustarnos. We don't have to be concerned. No tenemos que preocuparnos. Because our God porque nuestro will Dios take care of us nos cuidará. If we will just trust him. Si tan solo confiáramos en él. Hallelujah. Aleluya. It said, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. And so, the things that have been coming to pass, las cosas que han comenzado a suceder, the word has already predicted it. La palabra ya lo había predecido. I looked up the definition of pestilence because it says there shall be famines and pestilences. Y yo busqué la definición de la palabra pestilencia porque dice que habrá hambres y pestilencias. And this is what it said. Y esto es lo que dice. A contagious or infectious disease that is virulent and devastating. Una enfermedad que es contagiosa y es devastadora y violenta para el cuerpo. So obviously COVID was already predicted back in Bible days. Aún el COVID ya estaba predicho por la Biblia hace muchos años. But yeah, we can claim the promises of God. Pero aún así podemos reclamar las promesas de Dios para nuestra vida. Hallelujah. Aleluya. Verse 8 says, all these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Sin embargo, todo eso solo es el comienzo de dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. And so we're reading about things that make us aware of what is happening in these days. Así que estamos leyendo de algo que nos debería hacer preocuparnos, ver lo que está pasando en estos últimos días. And let's look at verse 10. Y mira lo que dice el versículo 10. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Now, you would think that it would just be sinners that would be offended and hate each other. Ahora, tú tal vez pensarías que solo son los pecadores los que se van a odiar. Oh, but no. I'm telling you what, the Christians that are offended and not walking in love, it's ridiculous. Pero no solo son los pecadores, aún los cristianos son los que se ofenden y es ridículo. No, we need to walk in love. No, tenemos que caminar en amor. We need to bind together. Tenemos que unirnos más. We need to be in unity and harmony. Tenemos que estar en armonía y unidad. Because you see, if the enemy can't stop something, he'll try to destroy it. Porque si el enemigo no puede detener algo, él va a tratar de dividirlo. Because, when we as Christians are united, Porque como cristianos cuando estamos unidos, just as on the day of Pentecost, así como el día de Pentecostés, when they were in one place, in one accord, cuando estaban en un lugar, en un solo acuerdo, we know what happened. sabemos qué pasó. That suddenly
suddenlies happened. Suceden los de The repentes. Holy Ghost came El in Espíritu Santo like a entró mighty rushing wind. como un viento recio. And when we become united, Y cuando nos unimos, walking in love, caminando en amor, oh my, this great revival that we've been promised este es un gran avivamiento que se nos ha shall come prometido, to pass que sucederá as we have not seen before. como no hemos visto antes. And so it's so very important to Y- stay in unity and harmony Así que es muy importante mantener la unidad and not become offended. y no ofendernos. And then in verse 11, Y en el versículo 11, obviously this is very important. This is the second time that we've been warned. esta es la segunda vez que se nos advierte acerca de esto. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. It's so important, once again, Es tan importante una vez más not to be affected by this. no el dejarnos afectar por esto. It's very important Es muy importante that we be sensitive to the Holy Ghost que seamos sensibles so al that we Espíritu are Santo not deceived. para que no seamos engañados. And he said, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. You know, during the pandemic, many, of course, you know, you had to watch online. Durante la pandemia muchos de nosotros teníamos que ver muchas cosas en línea, en internet. I don't know about here, Y yo sé que but aquí, in the United States, o yo no sé si aquí, pero en los Estados Unidos, when the churches were open, cuando las iglesias estaban abiertas, people didn't come, they still watched online. las personas no venían a la iglesia, sino se quedaban en casa not mirando. what God intended. Eso no es el diseño de Dios. He said in the last days, Él dijo en los últimos días, forsake not the assembling no of the dejen de brothers. congregarse. And he said, and even so much more, Y aún mucho más. as you see these days approaching. Como ves acercándose estos días. What days are we talking about? ¿De qué días estamos hablando? The last days. Los últimos días. This is a time that we need each other. Es un tiempo que nos necesitamos to a be with nosotros. each other. Estar los unos con los Because otros. with each Porque other, juntos we can encourage one another. podemos animarnos. We can strengthen one Podemos another. fortalecernos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And verse 14. Y versículo 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. And so this gospel Así que este evangelio must be preached tiene que ser predicado in the entire en world todo el mundo in order for Jesus to come back. para que Jesús regrese. So we all have assignments. Entonces todos tenemos tareas. And before I go to that assignment, Y antes de ir a esa I tarea, want to read one more verse here. quiero leer un versículo más. Verse 24. Versículo 24. This is the third time that Jesus warns the disciples. Esta es la tercera vez que Jesús advierte a los discípulos en este versículo. He says, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano. So obviously, we need to be so full of the Holy Spirit, Así que obviamente tenemos que estar tan llenos del Espíritu Santo, so sensitive to His voice, tan sensibles a su voz, that we can recognize the true from the false. que podemos reconocer lo verdadero de lo falso. I know that, you know, many of us, we would be concerned about judging. Muchos de nosotros tal vez nos preocupamos del juzgar, And because, of course, we know in the Bible that it says, judge not lest ye be judged. porque sabemos que la palabra de Dios dice que no juzgues porque serás juzgado. And so I asked my father-in-law about this. Pero yo le hice la pregunta a mi suegro,
Because sometimes I would hear a person speak and it just did not sit well with me. Porque a veces yo escuchaba a alguien predicar y eso no sentaba bien con mi espíritu. And I would have a battle between my head and my heart. Y tenía una guerra entre mi mente y mi corazón. Because my head would tell me, hey, you're not supposed to judge. Porque mi mente me decía, no deberías de juzgar. But my heart would say, something's not right about that message. Pero mi corazón me decía, no hay algo bien con ese mensaje. And so I would say to my father-in-law, Y yo le pregunté a mi suegro, I need help with this. yo necesito ayuda con esto. And this is what he Y said. esto fue lo que él me dijo. He said, you're not judging the person. Me dijo, tú no estás juzgando a la persona, You are judging the message. estás juzgando el mensaje. And so it's okay to judge the message, Entonces está bien juzgar el mensaje, but not the person. pero no la persona. And so that was so relieved me Y eso me alivió mucho because I recognized that the Holy Spirit was trying to warn me porque reconocí que el Espíritu Santo me estaba advirtiendo that I wasn't judging the person. que yo no estaba juzgando a la I persona, was just judging the message. solo estaba juzgando el mensaje. Now, let's look at what our main assignment is. Ahora miremos cuál es nuestra tarea principal en esta tarde. Let's turn over to Mark 16. Marcos capítulo 16. We call this the Great Commission. Llamamos este capítulo la Gran Comisión. And so many times people think that this is just for ministers that are in the pulpit. Y muchas personas piensan que este versículo solo es para aquellos que están detrás de un púlpito. Well, let's look at this. Pero miremos esto. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. And these signs shall follow the preachers. Estas señales milagrosas acompañarán a los predicadores. I don't think that's what it says. No, yo no creo que dice eso. Does that what it says? Eso es lo que dice. It says, and these signs shall follow them that believe. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Are you a believer? ¿Tú eres un creyente? Then do you realize there are signs that are going to follow Entonces, you? ¿te das cuenta que hay señales que te van a seguir? What are those signs? ¿Cuáles son esas señales? In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Do you realize you are in the devil casting business? ¿Sabes que tú estás en el negocio de echar fuera demonios? And there's a lot of them in this world. Y hay muchos en el mundo. But when you're full of the Holy Ghost, Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo and you recognize y that people are operating in a deceptive spirit, y reconoces que la gente está siendo oprimida por demonios, all we have to do todo lo que tenemos que say hacer in the name of es decir en el Jesus, nombre de Jesús, because there is power in the porque hay name of poder en el Jesus, nombre de Jesús, and that power will destroy the power of the enemy. y ese poder destruirá el poder del enemigo. Now it says they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. But this is where I want to get to. Y quiero llegar acá. Who's they? Pondrán sus manos. ¿Quiénes son ellos? The believers. El creyente, los creyentes. I like to say it this way. Me gusta decirlo de esta manera. The believers shall lay hands on the El sick. creyente impondrá manos sobre los And it enfermos. doesn't say they might recover. Y no dice tal vez sanarán. Maybe they will recover. Tal vez se But what recuperarán. does it say? Pero ¿qué They dice? shall Ellos recover. sanarán. Woo! Do you realize you are in the healing business? ¿Te das cuenta que estás en el negocio de traer sanidad? That you have been authorized Que tú has sido to autorizado lay hands on para the imponer sick. manos sobre los enfermos. You are authorized Tú estás autorizado to cast out those para echar devils. fuera demonios. Hallelujah. Aleluya. And those sick people Y a esos enfermos shall be healed. van a
a ser not sanos, maybe be no healed, tal vez ser but sanos, they shall pero be sanarán. healed. But we must go in faith Pero tenemos que ir en fe, Believing creyendo that when we lay que cuando hands impongamos on the manos sick, sobre los they enfermos, shall recover. ellos sanarán. Hallelujah. Aleluya. So you need to go around finding people that are sick. Así que tienes que ir buscando a personas que estén enfermas. And there are many. Y hay muchos, They are sick not only physically, no solo físicamente, but emotionally, pero emocionalmente, mentally. mentalmente. But you have the power Pero tú tienes el in poder the name of en el nombre de Jesus Jesús to speak that name, para hablar ese nombre and those shall be healed. y ellos serán sanos. You know, Peter and John, when at the gate that there was the blind man, Pedro y Juan cuando se acercaron a la puerta, la hermosa, y había alguien, un mendigo, and he was calling out for money for alms, y estaba pidiendo limosna, and they said to him, y le dijeron a él, silver and gold we don't have, no tenemos ni plata ni oro, but such as we have, pero de lo que tenemos, name of Jesus, en el nombre de be healed. Jesús es sano. You see, you have the such as you have. Tú tienes también eso que ellos So many tenían. times we think we don't have the ability, Muchas veces pensamos que no tenemos la habilidad, that we don't have the power, que no tenemos el but poder, on the inside of you pero is adentro the de ti está el power poder of the Holy del Espíritu Ghost, Santo. and that power Y ese poder, and that y esa anointing unción shall be transferred to será those, transferida a and aquellos, they shall be y delivered, ellos serán and they liberados, shall be y delivered. ellos serán sanos. And so you need to go looking for people that need to be healed. Así que tienes que buscar gente que necesita ser sana. Once again, I'll give you this story in closing. Te voy a dar esta historia para ir cerrando. Many years ago, Hace muchos años, my husband was admonishing our church to be a witness mi esposo estaba enseñando acerca de ser testigos and to find those that needed salvation. y de encontrar personas que necesitan ser salvas. And they would come back and give testimonies. Y ellos venían y regresaban dando testimonios. And this one person came back giving a testimony. Y una persona regresó dando el siguiente testimonio. And his testimony was that he was actually he was in a movie, Y- watching a film. Y este señor estaba diciendo que estaba mirando un día una película. And he said there were some people behind him that obviously were sinners. Y estaba en el cine y detrás de él habían unas personas que no eran cristianas. Because he said the language that they were using I had not heard. Y in sabía que no eran years. cristianas porque estaban usando palabras que no había escuchado hace mucho tiempo. Now this man is a very bold man. Ahora, este hombre es un hombre lleno de denuedo. And I mean, he would be the type of person that would go up to a person Y él era el tipo de personas que cuando se le acercaba a alguien and he would say, are you saved? y él decía, ¿tú eres salvo? And if they said no, Y si ellos decían que no, he would be very bold él tenía mucho denuedo and he would say, do you know you're going to hell? y él decía, ¿sabes que tú vas a ir al infierno? Well, I'm not quite that bold. Ahora, yo no tengo tanto denuedo como él, But he turned to these people pero él se le dio la vuelta a estas personas and he began to say to them, he mentioned Rhema. y él comenzó a mencionarles, predicarles y les mencionó a Rema. And actually he was working for us at the time. Y en ese tiempo estaba trabajando para nosotros. And they said, well, we're not interested in religion. Y ellos dijeron, nosotros no estamos interesados en una religión. And this is what he said to them. Y esto fue lo que él le dijo a ellos. He said, neither are we. A nosotros tampoco. And then he said, I know of three kinds of people. Y él dijo, yo conozco a tres tipos de personas. Those who do not know God at all. Those that do not know God at all. Aquellos que no conocen a Dios. Those that know him but very little. Aquellos que lo conocen pero muy poco. And he said, and us. Y nosotros. He said, we are the extremists in God. Nosotros somos los extremistas. And this is what he told them. Y esto fue lo que él les He dijo. said, we cast out devils. Nosotros echamos fuera Command demonios. cancers to leave people's Le decimos bodies. al cáncer que se vaya de los And cuerpos. they do. Y lo hacen. And we just get happy in the Holy Ghost. Y nos emocionamos en el Espíritu Santo.
do you know what the next question they asked him? ¿Sabes cuál fue la siguiente pregunta que le hicieron a él? They said, could we go to church with you? Le dijeron, ¿será que podemos ir a la iglesia contigo? They came to church. Y vinieron a la iglesia. They got saved. Fueron salvos, They got filled with the llenos Holy con el Ghost Espíritu Santo, because of his boldness. por causa de su denuedo. Now, Ahora, when I heard that testimony, cuando yo escuché ese testimonio, this is what I said to God. esto fue lo que yo le dije a Dios. Because you see, God will meet you where you are. Porque Dios se va a encontrar donde tú estés. I said, God, you know, most of my world is I'm around Christians all the time. En la mayoría de mi mundo, hablando de mi vida personal, estoy rodeada de cristianos todo el tiempo. My whole life, that's been my environment. En toda mi vida ese ha sido mi ambiente. And so I said to God, Así que yo le dije a Dios, hey, I said, listen, I'm not as bold as, and his name is Marty, I'm not as bold as Marty. yo le dije a Dios, Dios, mira, yo no tengo tanto de nuevo como Marty, así se I llamaba. can't go and tell them what he did. Yo no les digo, yo no les hablo como él hizo con esas personas en ese cine, But this is what I said. pero esto fue lo que yo le dije. But God, bring someone across my path Y le dije a Dios, Dios, trae a alguien en mi camino that I can witness to, al cual yo le pueda ser testigo that they will receive y Christ. que ellos puedan recibir a Cristo. Well, you know, I'm really patient with my things that I ask God for. Ahora, yo soy muy paciente cuando le pido algo a Dios. So I didn't expect that probably to happen in the next day or so. Así que yo no pensaba que eso iba a pasar en los próximos días. But when God wants another person in his kingdom, he answers quickly. Pero cuando Dios quiere a otra persona en su reino, Él responde rápido. So just that next week, Y la siguiente semana, our son Craig just said to me, mi hijo Craig me dijo, Mama, I need some answers to some things here in the ministry. yo necesito algunas respuestas acerca de cosas en el ministerio. So we need to have a meeting. Así que tenemos que tener una reunión importante. I said, Craig, I don't have time to have a long meeting. Yo le dije, Craig, yo no tengo tiempo para hacer una reunión larga. I got a lot of things to do this Tengo week. muchas cosas que hacer esta semana. I said, but if you will go with me to lunch today, Pero si tú vas conmigo a almorzar, we can have a meeting while we're eating. podemos tener una reunión mientras almorzamos. We'll conserve the time. Podemos ahorrar mucho más tiempo así. He said, okay. Y él dijo, bueno, listo. And so now I'm one of these that I'm going to find every shortcut that I can. Ahora, yo soy del tipo de persona que encuentra lugares más rápidos que otros, So I said to him, what do you want to eat? atajos, y yo le pregunté, bueno, ¿qué quieres almorzar? ¿Qué quieres comer? I said, let me out, you go park, Y él me dijo, déjame salir del carro, ve a parquear, and I'll go order. o tú parquea y yo voy a ir a pedir la comida. And by the time that you get here, our food will be here. Y cuando tú llegues acá, nuestra comida ya va a estar acá. Because it was at a fast food restaurant. Porque era en un restaurante de comida rápida. So he did. Así que él hizo exactamente eso. I was ordering. Yo estaba pidiendo la comida. And there where your drinks are, it is a self-serve. Y donde estaban las bebidas era de dispensador. And so I had 2 cups. Así que yo tenía 2 vasos. And I'm going over past the counter to fill my cup with my Y estoy drinks. yendo a los dispensadores para llenar los vasos de bebida. And while I am doing that, Y mientras yo estoy haciendo eso, I hear a voice. yo escucho una voz. And this is what the voice said. Y esto fue lo que la voz me dijo. Lynette Hagen. Lynette Hagen. And you know, sometimes the tone of voice that somebody says, you think this is an old friend. Y a veces con el tono, con lo que la gente dice las cosas, uno se pone o uno piensa, tal vez esta es una persona de hace mucho tiempo. So I'm looking around to see what old friend must be Así here. que yo me estoy volteando, mirando a ver qué viejo amigo está en este lugar. But I couldn't find anyone. Pero no pude encontrar I a didn't nadie. even know where the voice had come from. Yo ni siquiera sabía de dónde había venido esa voz. When all of a sudden Cuando de repente the voice came again. la voz vino otra vez. And this time she said, Y esta voz esta vez dijo, you don't know me, but I know you. tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. And of course my thought was, oh, some crazy person. Y mi pensamiento fue, uy, seguramente es un loquito. They're going to ask me some weird Y me van a questions. preguntar una pregunta loca.
So being the spiritual, well, really not spiritual, unspiritual person I was at the time, Pero siendo la persona muy espiritual, que en realidad no estaba siendo espiritual en ese momento, what do? ¿qué hago? I'm trying to avoid this person. Estoy tratando de evadir a esta persona. So I go to the furthest place in the restaurant and put my back to them. Así que voy al lugar más recóndito del restaurante y le doy la Make espalda. my son look this Que way. mi hijo mire hacia So este lado that del they would not restaurante bother me. para que no me molestaran. And so we're eating. Y estamos comiendo And this person, it's a lady. y esta persona es una mujer. You know how you can feel somebody in your back? Ustedes saben que uno puede sentir cuando alguien She está a su was espalda. across the aisle and she was cleaning this table. Y ella estaba al otro lado y estaba limpiando una mesa. And I'm thinking, oh God, we just need to hurry and eat and get these questions. Y yo estaba diciendo, Dios mío, tenemos que terminar rápido para evadir a esta persona, evitar a esta persona. So we had finished eating. We only had 15 minutes. Así que habíamos terminado de comer, solo teníamos 15 minutos. We were finished eating Estábamos terminando de comer and I was answering the questions y estaba respondiendo a las when preguntas all of a sudden cuando de repente she turns ella se da la vuelta and she is right in front of our y table. ella está justo enfrente de nuestra I mesa. could not ignore her. No pude ignorarla más And this is what she said. y esto fue lo que ella me dijo. I have a problem. Yo tengo un problema. Can you help me? ¿Será que me puedes ayudar? And at that moment, Y en ese momento, thank God for silent prayers, gracias a Dios por la oración en silencio, because I remembered my prayer just on Sunday. porque yo me acuerdo de mi oración el domingo. God, I'm not as bold as Marty, but bring someone across my path that I can witness to. Dios, yo no tengo tanto de nuevo como Marty, pero haz que alguien se encuentre en mi camino para yo predicar. And here God brought someone across my Y path, Dios trajo a alguien en mi camino and I almost missed y it yo casi me lo pierdo, because I was so busy doing my natural porque estaba tan things ocupada haciendo mis cosas naturales that I wasn't realizing that God was answering my que prayer. no me estaba dando cuenta que Dios estaba respondiendo mi oración del domingo. And so very quickly and silently I said, God, forgive me. Así que rápidamente y en voz baja dije, Dios, perdóname. Please help me to know what to say. Ayúdame a saber qué decir. Because you see, I saw that I have what I call a fish on the hook. Porque yo vi que tenía un pescado en el anzuelo. But if you fish, do they fish here? Kind of. Okay. You have different baits for different fish. Y si has ido a pescar, hay diferentes anzuelos para colocarle a la caña de pescar. The same way with people. Y es la misma manera con And witnessing personas. to people, Cuando escuchamos a las you personas, approach some differently than others. uno se acerca a unos diferente que a otros. And so I asked the Holy Ghost, give me the words to say. Así que yo le dije al Espíritu Santo, dame las palabras que decir. And so whatever I heard, I spoke. Y lo que yo escuchaba, hablaba. And so I said, what kind of problem do you have? Y le pregunté, bueno, ¿qué tipo de problema tienes? She said, well, I once accepted Christ, Ella dijo, yo en algún momento acepté a Cristo, but I have an alcohol problem. pero tengo un problema con el I alcohol. have a drug problem. Tengo un problema con la droga And I just can't seem to kick it. y no puedo salir de ahí. And so I sat there and I ministered to her. Así que yo me senté ahí y comencé a ministrar su vida. And then I said, Y luego le dije, but you need to come to church. Le dije, pero tienes que venir a la iglesia. Because I knew that even with, rededicating her life, Porque aún sabiendo ella rededicando su vida a if Cristo, she was not in a church, si ella no está en una iglesia, obviously it would be hard for her to continue to be a Christian. sería difícil para ella seguir siendo una cristiana. And so I explained to her where our church was. Así que yo le expliqué a ella dónde estaba nuestra iglesia. Wasn't very far from where No she estaba lived. muy lejos de donde estábamos. And so as I was telling her where it was and when she needed to come, Y a medida que yo le decía a dónde tenía que ir y qué tenía que hacer, the Holy Spirit said to me, el Espíritu Santo me dijo, just giving her instructions, she's not coming. solo dándole las instrucciones no va a venir. So you have got to connect someone with her that will go get her. Entonces tú tienes que conectarla con alguien para que ella llegue a la iglesia. And so I did. Así que yo hice exactamente eso. She came, Ella vino, rededicated her life to rededicó su Christ, vida a Cristo, got filled with the Holy fue Ghost. llena con el Espíritu Santo, Hallelujah. aleluya.
and praise the y Lord. gloria a Dios, She brought others to ella church trajo a otros a la They got iglesia, saved ellos fueron and living salvos for God. y están viviendo para Dios. Hallelujah. Aleluya. So many times Muchas veces God is wanting to use us, Dios quiere usarnos and yet we're not recognizing His voice. y no estamos reconociendo su voz. So my call to you is this. Así que mi llamado para nosotros es: Stay sensitive to the Holy Ghost. mantente sensible al Espíritu Santo, Be in constant contact with Him que estés en constante contacto con el Espíritu every Santo moment of the day. cada momento del día, And as you do, y a medida que lo oh, hagas, mapase elegita mongobashi elianto. He's going to lead you, guide you, direct Él you. va a guiarte y direccionarte. There shall be many opportunities come. Habrán muchas oportunidades que vendrán, Opportunities that you never thought possible. oportunidades que nunca pensaste que podían But as you suceder. listen to my voice, Pero a medida que those escuches mi voz, those opportunities shall come. esas Those oportunidades vendrán. doors shall be open. Esas puertas And se as you abrirán. step in those Y doors, mientras entras en with esas puertas boldness, con denuedo, with power, con poder, and with my anointing, y con mi unción, oh my, you shall see many victories verás muchas victorias come to pass in your life. sucederán en tu vida. Hallelujah. Let's just all stand up and Todos praise Him. pongámonos de pie en este lugar. Oh, Father, we thank you. Padre, te amamos. We thank you, Father, for Padre, the te anointing amamos and por the la power unción of y el God. poder de Dios. And we thank you that now Y te damos gracias que ahora, that opportunities shall come, que las oportunidades vendrán, that many lost souls, que muchas personas Shall be perdidas saved. serán salvas, many healings shall take muchas place sanidades sucederán, as these precious ones mientras estos hermanos out. van preaching the gospel, predicando el laying evangelio hands on the y sick, poniendo manos sobre los casting out enfermos, demons. echando fuera demonios, and there shall be a mighty results y habrán for you. resultados maravillosos por ti. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. So tomorrow afternoon, Así que mañana en la tarde we'll be talking about how do we communicate with the Lord all the time. vamos a estar hablando de cómo comunicarnos con el Señor todo el tiempo. Hallelujah. Hallelujah. Who do I turn this to?